¿Qué tal? Bienvenidos a una videocápsula más. En esta vamos a hablar sobre los juegos de negociación. ¿Y qué es la negociación? La negociación es el medio no violento para resolver conflictos o problemas entre distintas entidades o personas basados o basándose en un procedimiento de comunicación e intercambio de diálogo. Por lo tanto, la negociación tiene eh, una parte fundamental donde podemos generar ya sea un convenio, un pacto o algo estipulado, ¿sí? Este puede ser oral o escrito y forzosamente debe de ser, pues, accediendo a distintas cosas ambas partes, ¿sí? Sobre todo, como su nombre lo dice, pues bueno, es la resolución de un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Pues bueno, siempre va a ser esta parte de lucha o problema de intereses, de actitudes, de inconformidades, ¿no? Esto puede ser con los colaboradores, puede ser con nuestra competencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues bueno, en esta parte de lo que son juegos de negociaciones, existen métodos para saber cómo comunicarnos, perdón, con esta parte de conflictos sobre todo. Y a mí me gusta mucho mencionar los 4 métodos fundamentales según Harvard. Esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de la unidad. Por ejemplo, las personas. Siempre un conflicto va a ser entre dos o más personas, ¿sí? Y esto nos dice que el primer punto es separarlos y escuchar el conflicto, por así decirlo, desde las dos versiones. Después viene la parte de los intereses, es decir, conocer el interés o bien el por qué están peleando, cuál es el interés de uno y cuál es el interés del otro. Luego venimos con las opciones, es decir, generar posibles alternativas en donde nosotros podamos ser los mediadores o bien esta parte del arreglo de conflicto, ¿no? Esta parte de nosotros decir, yo voy a hacer o se van a hacer técnicas o estrategias en donde se puedan negociar ciertas especificaciones en ambas partes y que los dos o los dos implicados queden lo más satisfechos posibles. Y por último serían los criterios, es decir, resolver el problema, ver cómo actúan, ¿sí? Ver cómo las personas toman en cuenta estas opciones, estas pequeñas estrategias que nosotros podemos llegar a tener o tomar para ver cómo lo aterrizan, por así decirlo, lo bajan y ver qué les genera, ¿no? Si se les genera otro conflicto o quedan satisfechos, ¿sí? Y de esto, pues nos dice que hay ciertos elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta sobre este método, los cuales nos habla de 7 en particular. Las relaciones, que es un negocio en donde pues hay que ver el producto, ¿sí? Y el mejor resultado que nosotros podamos llegar a tener. Después tenemos, perdón, los intereses, que es decir, las necesidades y los deseos, así como las inquietudes de ambas partes. Por otro, tenemos las opciones, eh, que son todas estas posibilidades de llegar a un acuerdo, es decir, que no estén cerrados a la comunicación. Tenemos también las alternativas, ¿sí? Las posibles acciones que nosotros podemos llegar a tener o a tomar dentro de este acuerdo para que salga pues una negociación factible. También tenemos el compromiso, es decir, involucrar a ambas partes en esta negociación para que pues queden en común acuerdo, ¿sí? La comunicación, que es la base fundamental de este tipo de estrategia, este tipo de
de juego de negociación, por así decirlo, en donde se quiere una comunicación efectiva, sobre todo efectiva. Es fundamental la comunicación bilateral, o sea, de ambas partes, ¿sale? Siempre. Y por último, pues la legitimidad, es decir, que quede plasmado lo más claro posible la negociación por ambas partes, estableciendo los criterios de los objetivos para satisfacer las necesidades y poder llegar a una estrategia en concreto. Esto es un poquito de lo que vamos a estar hablando sobre la parte de las estrategias de negociación, ya sea con eh, clientes, con proveedores, incluso con colaboradores. Así que nos estamos viendo.